Muy buenas tardes para todos. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida a su ciclo de conferencias públicas virtuales que realizamos todos los sábados a las 4 de la tarde, hora colombiana. En la tarde de hoy, con un tema especial, las experiencias cercanas a la muerte en esta visión espírita y que nuestro conferencista de hoy, Francisco León, irá a desarrollar una vez hagamos nuestra oración inicial. Para ello, vamos a escuchar primero el mensaje de Emily, una integrante del grupo Infanto Juvenil de Sendero de la Esperanza, que nos va a presentar un bello mensaje. Emily, por favor. Listo. Libro Violetas en la ventana. Patricia desencarnó a los 19 años serenamente. Fue como dormirse y despertar entre amigos en el plano espiritual. Violetas en la ventana es el relato de una persona consciente de lo que es la desencarnación. Narra sencillamente la belleza que encontró en el plano espiritual al que fue llevada y, lo que es más importante, habla de la ayuda que recibió de sus familiares espíritas y el apoyo psicológico que recibió de su padre. La conducta de ellos es un buen ejemplo de cómo proceder ante la muerte de los seres queridos. Muchas gracias, Emily, por este bonito mensaje y te agradecemos por tu presencia hoy en esta transmisión virtual de Sendero de Esperanza para traernos este resumen de esta obra tan interesante también. Gracias, Emily. Vamos a hacer nuestra oración y vamos a disponernos en la tarde de hoy a elevar nuestro pensamiento a Dios para pedir su protección, su vibración terapéutica, que a través de sus mensajeros divinos, como el Maestro Jesús de Nazaret, el guía y modelo para nuestra humanidad, que pueda Él enviar todos sus efluvios terapéuticos a todos los lugares del planeta, de nuestra humanidad, que tienen alguna necesidad, algún dolor, algún sufrimiento, que reciban de esas esferas superiores el acompañamiento y la fortaleza, el consuelo y la esperanza. Que en esta tarde la inspiración de nuestro querido Francisco León, nuestro compañero de jornada en este sendero de la esperanza, pueda inspirar su palabra para orientarnos, para fortalecernos frente a este tema de las experiencias al borde de la muerte. Que la paz y la armonía sea en nuestras almas, en cada uno de nuestros hogares, en nuestras casas espíritas, en nuestras federaciones, en nuestra confederación. Que Dios, Jesús y Kardec nos acompañen hoy, mañana y siempre. Que así sea. Francisco, bienvenido una vez más a esta tribuna espírita que ahora tenemos a raíz de la pandemia y pues nos agrada que nos vayas a presentar el tema de hoy. Adelante, Pachito. Muy bien, muy buenas tardes para todos. Estoy ya compartiendo la pantalla sobre este tema tan importante y yo diría que apasionante, ¿no? Hay muchas personas que al conocer este tema se fascinan sobre las experiencias cercanas a la muerte. En nuestro tema de hoy vamos a ver como dos partes, una, digamos, la parte general, científica, etcétera, sobre el tema de experiencias cercanas a la muerte, y vamos a ver las connotaciones de orden espiritual que esto conlleva. Muy bien, este tema ha sido un tema que ha sido debatido durante mucho tiempo, compartido con muchas experiencias y con
visualizaciones de personas que de pronto nada tienen que ver con la doctrina espírita, sino son seres humanos, seres encarnados que tienen esa vivencia y han venido a contarnos qué es lo que ha pasado en momentos críticos en donde se ha logrado estar en estado de muerte durante unos pocos segundos, algún tiempo, y han retornado nuevamente a la vida encarnada y han logrado contar sus experiencias. Pues bien, esto que hemos llamado experiencias cercanas a la muerte se denomina así a una gama de experiencias muy personales asociadas con la muerte inminente y que consiste básicamente en las percepciones que esta experiencia conlleva. Esas percepciones son conocidas gracias a los testimonios de personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica, pero que después han sobrevivido. En realidad, hay una amplia gama de investigación de investigadores en la comunidad científica que se han venido preocupando de este tema, porque el tema no está atado a ninguna religión, no está atado a ningún tiempo, sino que ha sucedido desde hace muchos años. Es así como recientemente hay algunos investigadores como Kenneth Ring, la doctora Elizabeth Kruger-Ross, el doctor Melvin Rose, el señor doctor Raymond Moody, que tiene un libro también que llegó a nuestro medio, Vida después de la vida. Y así como ellos, pues hay otros estudios y publicaciones que hoy en día podemos encontrar en las librerías. La vida después de la muerte, la muerte en un amanecer, más cerca de la luz, la vida después de la vida de Moody. Y aquí encontramos, por ejemplo, ejemplos de Phillips Atwater, que publica este libro, Más allá de la luz, ¿sí? Y los misterios y las revelaciones de las experiencias cercanas a la muerte. Igualmente encontramos los testimonios recogidos por Edward Phillips, el retorno de la muerte, más allá de la luz. Hay un proyecto muy interesante que vale la pena mirar con detalle, que se le ha llamado el Proyecto Conciencia Humana. ¿Sí? Es un proyecto de la Universidad de Southampton del Reino Unido. Es una investigación dirigida por el doctor Sam Parnia, un experto en el campo de la conciencia durante la muerte clínica, y se le llama así, el efecto de estudio AWARE. La primera investigación científica a gran escala sobre las llamadas experiencias cercanas a la muerte, y con esta finalidad de conocimiento y tras una fase piloto del estudio de 18 muertes, 18 meses de duración, desarrollada en diversos hospitales del Reino Unido, y la investigación se extendió para incluir otros 25 centros hospitalarios británicos, europeos y norteamericanos. El estudio WARE aplica una sofisticada tecnología para estudiar el cerebro y la conciencia humanos durante esas paradas cardiorrespiratorias. Y efectivamente prueba la autenticidad o no de las llamadas experiencias cercanas a la muerte o experiencias fuera del cuerpo, examinando la capacidad de ver y oír durante el estado de muerte clínica. Al estado de muerte clínica lo sigue un periodo de tiempo de entre unos segundos y una hora aproximadamente, en el que los esfuerzos médicos pueden conseguir revertir el proceso de la muerte. Conocer que las personas experimentan durante la muerte clínica, lo que las personas experimentan durante la muerte clínica, y supone una oportunidad única de comprensión del proceso humano de la muerte. Eso nos dice el doctor Parnia. Él define que la muerte clínica en realidad es un proceso que comienza cuando el corazón deja de latir, los pulmones dejan de trabajar
y el cerebro deja de funcionar. Lo que en medicina se denomina parada cardiorrespiratoria, que desde un punto de vista biológico es sinónimo de muerte clínica. En este proyecto piloto de Sam Parnia, en el 2001, la BBC publicaba que el investigador había hecho un estudio piloto en el Hospital General de Southampton con 63 pacientes que habían sido reanimados tras estar clínicamente muertos. Algún tipo de conciencia debe haber estado presente, puesto que al regresar pudieron contarnos lo que les había pasado. En el 2001, la famosa fuente de investigación The Lancet, es una publicación públicamente reconocida mundialmente, habla de una investigación médica realizada en hospitales holandeses por el cardiólogo Pim van Lommel en 344 pacientes que habían sufrido la muerte clínica por efecto de crisis cardíacas. Pues bien, allí el 18% de ellos recordaba haber vivido experiencias mientras su cuerpo estaba sin vida. Ahora bien, ya yendo concretamente a los investigadores espíritas de la comunidad espírita, podemos destacar entonces tres. Estos fenómenos psíquicos a la hora de la muerte de Ernesto Bozano, que describe fenómenos de telequinesia, telepatía y música trascendental, entre otros. Él describe en La crisis de la muerte, hace una descripción de las revelaciones trascendentales referentes a las impresiones experimentadas en el momento de la entrada en el mundo espiritual. En un artículo publicado en el Cuaderno de Parapsicología en el año 2008, se utiliza la acertada denominación de fenómeno perimortal para designar las experiencias hasta ahora conocidas como cercanas a la muerte, o como se lo nombraban en inglés, NDE, por sus siglas en inglés. Pero sin lugar a dudas, el investigador más profundo, más consagrado, y podríamos decir que se ha sido el mayor investigador de los fenómenos espíritas de todos los tiempos, fue el doctor Hernani Guimaraes Andrade. Él estuvo encarnado desde 1914 hasta el año 2003. En la hoja espírita número 73 de 1980 y en el libro Muerte, una luz al final del túnel, él da amplias explicaciones sobre estos fenómenos cercanos a la muerte. Otro personaje espírita muy preocupado de estos temas de la muerte es León Denis. León Denis, en su libro Después de la muerte, en la cuarta parte, que él llamó El Más Allá, hay un apartado, el apartado 30, que habla de la última hora. Allí también hace relación sobre estas temáticas. La doctora Elizabeth Kübler-Ross, que durante muchísimo tiempo estuvo analizando estos casos, ella logró establecer una serie de etapas que se correlacionan las unas a las otras y que muestran como de manera sistemática qué sucede durante estas experiencias. Entonces son como una serie de pasos que ella logró dilucidar, analizar a fondo y ver cómo se repetían a lo largo de todas las experiencias. Entonces aquí yo me va a permitir, déjeme, yo veo si logro compartir pantalla con sonido, porque si no, no oímos. Hay una película que yo quiero que veamos muy cortita, unos cuantos minuticos, que muestra en la práctica esas etapas. Lamento mucho que esté en inglés, voy a tratar de que podamos ver algunas de las escenas son muy, muy dicientes como tal, ¿no? Pero el sonido es importante
Y vamos a recordar algunas cosas que están allí. Les voy a compartir sonido y voy a compartir pantalla. Y ahora sí, creo que estamos en disposición de ver la película como tal. Les vamos a ver. Me dicen ustedes si se está oyendo bien. Tens of thousands of people have had a near-death experience. This major experience changed their view of life and death. Estas experiencias cambian la vida. They say that as a result of this, they received an insight into what is important in their lives. Many of them express this as unconditional love, the realization that it is really important to give love and attention to their fellow human beings and all the life to which they are connected. Es la vida normal del ser humano, que tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales, la vida, la muerte. Because they have el amor. experienced that death does not actually exist, they start to live differently. Usualmente no estamos They muy consider acostumbrados money, career, a entender que la and muerte social existe. standing less Pero important. llega un momento en que es Many people importante consider the experience vivenciar. as a blessing, a second chance Algunas to make personas ven something of their estas lives. experiencias They have encaran a la muerte experienced that como una the bendición. earthly physical life is only Veamos temporary cuáles and that son the spiritual esos life acontecimientos. outlives death. Comienza el suceso. Many people relive their whole life in a flash, Muchas personas whereby sienten they que hay clearly un flash feel de toda la when vida, they have given love, un repaso de but toda la also existencia, which opportunities de they las let go. vivencias, aciertos y desaciertos, que They va fly desde through a el dark último tunnel momento with a clear, hasta el comienzo de non-glare la light vida. at the end. Se empieza a ver They disembody situación and notice that their thoughts just que es continue. bastante. Their perception, consciousness, and feelings remain the same. Están, When se they cree que see está their recumbent consciente, material body, poco a poco they se ve como realize for desde the la first parte time sur, la that parte they are superior dead to the earth. espacio donde está, se ve, They remain connected to uno their mismo. material body by means of a fluid cord. pero As noten long as that ustedes que hay un connection lazo between spirit que and está body has uniendo not been el broken, cuerpo físico they can still return to their earthly con la bodies parte periférica if their espiritual. heart begins to beat again. Él está consciente If this mirando cord is broken, lo que sucede a they su can no alrededor. longer return. Then Pero ese lazo no se resuscitation rompe. has no chance of succeeding. Por primera vez se tiene la The experiencia de que disembodied person experiences that his spiritual body cannot be seen or felt by the earthly people. se ve However, claramente he como himself una does not persona feel normal, any different than on con earth. acontecimientos His de la spiritual vida body normal, looks like pero his no material entiende body, qué es lo que está pasando. with the difference that he no longer feels any pain now. No se Because of siente this, ningún- he can think and ninguna perceive experiencia clearly. dolorosa, Some ninguna people see a sensación world of extraña. incredible beauty. pero sí se ve They speak of beautiful que están en landscapes, paz, flowers, and distinto, magnificent y colors. se abren parajes que They antes hear no veían. heavenly music, more beautiful than ever heard on earth. Escuchan melodías All of this is in sharp hermosas, contrast to the y material tienen una world, vivencia where their life realmente grata. is being fought for. Se siente la persona relajada, tranquila, Sometimes they see deceased family Se members ve and acquaintances que a lo in the lejos spiritual world. hay unas personas, But then algunas veces they are shown a conocidas, border o unos which they personajes cannot que pass. son muy agradables, They feel that it's o not se ve yet una luz their intensa, time, that they still have que a es la que task on está earth. acompañando They now la know visualización that when they del have momento. left the earth, their loved ones will collect them. Allí se recogen las When the mejores fluid experiencias de cord vida, draws them back hasta into their que material body, they often find this difficult because they feel the pain of the heart attack le again manifiestan que or en el the pain momento of the serious illness. de irse, Their uno first vuelve reaction al cuerpo is that they físico are not usually y vuelve a pleased they have to sentir come los back. dolores It was so calm que and tenía peaceful in that el other proceso world. encarnatorio. Within a few minutes, their feelings about life and death have changed completely. Esta Their experiencia loved que dura ones on cortos earth minutos often no longer realmente recognize cambia them. la vida de las personas. When they saw their life Se flashing vuelve más past, sensible, they experienced más that accesible a every la vida, action, every deed, siente and also que son every las cosas thought que son realmente has an influence on their importantes. environment and on Se themselves. siente la necesidad Because of de this, cambiar they feel el medio ambiente unconditional love en el for que other hemos people vivido. and for life.
Bueno, ahí está la imagen vivida de un acontecimiento de esta naturaleza que ha durado cortos minutos, pero que en realidad es una vivencia extraordinaria que, como se decía al final, cambia la vida de las personas. El que regresa de una experiencia de esta naturaleza siente que la vida tiene otro sentido. ¿Qué características entonces tiene esta vivencia cercana, de experiencia cercana a la muerte? La persona que es víctima de esta situación siente que flota sobre su cuerpo físico, observando todo lo que sucede a su alrededor, perciben que poseen otro cuerpo, suelen presenciar su cuerpo inerte en la cama o en el quirófano, y todo lo que se ve o se oye lo tienen con suma precisión, son muy sensibles a esos elementos, a esos detalles, escuchan y ven como si se les declarara fallecidos. Entonces, se ven entonces en esos dos estados. Se van elevando y atraviesan por un túnel oscuro. A veces es un movimiento por una escalera o un vacío oscuro, el cual se atraviesa con relativa rapidez y muchas veces con la sensación de estar flotando o en un movimiento relativamente simple o con cierta aceleración. Aparece entonces una figura o un ámbito luminoso hacia el final del túnel. Esa imagen realmente es hermosa, es blanca o transparente, tiene una cualidad incesantemente amorosa, intensamente. Se siente la placidez, el amor, y algunas veces hay paisajes, voces o música, e incluso se logran observar ciudades. Entonces, en este momento, el testigo se torna espectador, no siente dolor, no siente molestias, así que se siente distante de su cuerpo físico y experimenta una gran sensación de paz interior. Parece ser que los seres queridos, los padres, los amigos que ya han fallecido, son quienes vienen a su encuentro, se encuentran con familiares, con amigos anteriormente fallecidos, experimentando de esa manera una alegría muy grande. Todos hablan de las tareas que desarrollan en el mundo espiritual, de la necesidad de continuar estudiando, evolucionando, trabajando, y de que los lazos familiares no se rompen, más bien al contrario, se fortalecen. Se presenta de esta manera entonces una revisión muy importante sobre lo vivido de una manera muy integral, muy rápida. Es como si volviera en toda una película, y en ese momento se torna conciencia tanto de los aciertos como de los desaciertos. Es como si asistiéramos a la película de nuestra propia existencia, estando uno como espectador, ¿no? Y logra, eso sí, sentir algo muy interesante, que es la relación diferente con respecto al espacio y al tiempo. Puede ser, entonces, aquí una presencia o una voz que se identifica según las creencias, ¿no? Aquí hay que caer en cuenta de eso, ¿no? No es una cuestión que sea solamente cristiana, ¿no? Porque se puede tener la presencia dependiendo de cada quien, puede ser de Jesús, de un ángel, de Buda. Generalmente es un ser luminoso, muy amable, muy agradable, que genera una muy agradable sensación y no se identifica, pero se ve como un amigo, un gran padre que está ayudando. En ese momento se establece un diálogo sin palabras con ese ser que parece conocer todo acerca del moribundo, ¿sí? Ese ser divino le demuestra los errores, los aciertos que se han tenido durante esa existencia corporal. Y finalmente, aquí hay algo muy interesante de mirar, y es que el sujeto se ve delante de un obstáculo. Algunos relatan que es un muro o es una pared o una puerta, y al final pues entonces toma conciencia brusca de que todavía no ha llegado su momento. En algunos casos se lo dan a conocer y le dicen, mire, claramente
usted no está para llegar en ese instante a este estado. Entonces, aunque suelen encontrarse con la paz, con la tranquilidad, con esa paz indescriptible, pues comienzan a sentir que deben volver. Y en ese orden de ideas se lo indican también sus acompañantes, recordándole que todavía tienen asuntos pendientes por resolver en la vida y que deben regresar para cumplir con su tarea. Esa necesidad de volver los lleva a estos seres a la necesidad de o encogerse o constreñirse de algún modo para poder volver al cuerpo físico, volver a tomar posesión del cuerpo físico. Y claro, se pasa de un ambiente que es muy agradable a otro ambiente en donde tiene que vivir las experiencias del cuerpo, que normalmente es una experiencia que no es muy agradable. ¿Qué consecuencias tiene esto para la persona que lo vive? Hay una serie de consecuencias que se han venido analizando que son de orden psíquico, de orden moral y de orden fisiológico. Dice León Denis, aunque el marco de su experiencia había sido una lucha de vida o muerte en la penumbra al borde de un remolino, amenazada por grandes ráfagas de viento, se sentía gozosa de haber vivido un proceso aleccionante y tranquilizador. Las sensaciones que preceden y siguen a la muerte son infinitamente variadas y dependen sobre todo, ojo a esto, del carácter, de los méritos, de la altura moral del espíritu que abandona la tierra. Entonces es natural que entendemos que hay unos personajes que son muy apegados todavía al cuerpo, muy apegados a este mundo, y entonces para esas personas el saber que van a desprenderse de sus bienes, que van a desprenderse de las vivencias que tienen en ese mundo, les resulta muy doloroso. Algunas otras personas sienten que no. Digamos, los pesares también, como fruto de las acciones no muy buenas que se han tenido, también generan cierto grado de miedo. Pero en todos los casos hay situaciones muy interesantes. Se han analizado los cambios que se dan en la vida, bien sea de los hombres o de las mujeres. En el caso de los hombres se han encontrado pues muchos cambios en el carácter, en la forma del pensamiento, en la proyección de vida, etc. Pero los hombres se vuelven más reflexivos, más cariñosos y emocionalmente mucho más expresivos. En el caso de las mujeres se han encontrado que las mujeres se vuelven entonces más espontáneas, más sinceras. En ambos casos, hombres y mujeres, se llega a tener conciencia de la importancia del momento que se está viviendo, de la vida que se está teniendo, y si se encuentra que no ha sido muy apropiada desde el punto de vista moral, se hacen cambios importantes. Ahora, desde el punto de vista psíquico y moral, la incapacidad para personalizar el amor y un sentido de pertenencia se ha de caer en cuenta. Y caemos en cuenta que amar y aceptar a los otros sin las formas convencionales de la sociedad se vuelve algo realmente muy importante. Todos esos elementos que alabamos tanto, los bienes materiales, las posesiones, los títulos, todo eso dejan de trascender y le damos acogida más a la cordialidad, a la universalidad, a lo realmente trascendental. Y obviamente genera eso cambios en la manera de cambiar el pensamiento. Ahora, caemos en cuenta que en muchos casos somos incapaces para reconocer fronteras, reglas, límites, que muchas de esas cosas son cosas que hemos venido creando nosotros en la vida. Entonces, generamos diferencias entre, por ejemplo, entre el comportamiento de los hombres y de las mujeres, o generamos diferencias o segregaciones, que es peor, por la raza, por la religión, por la política, ¿sí? Que es algo que no tiene realmente, no se le encuentra realmente sentido trascendental. Y eso nos lleva entonces a tener una mayor flexibilidad, a entender que no somos tan exclusivos como creíamos, no somos tan importantes como creíamos, sino que
tenemos una tendencia mucho más marcada hacia la fraternidad, hacia el desprendimiento de esos códigos materiales que hemos venido creando, los títulos, los poderes, las posiciones, todo ese tipo de cosas que hemos venido creando. Y como cambio importante encontramos la dificultad para entender el sentido del tiempo o la referencia al futuro y al pasado. Tener una vivencia de este estilo en donde nos compenetramos en una situación distinta de la relación espacio-temporal. Aquí tenemos la claridad de que del día, de la semana, de los meses, de las estaciones. Al llegar al mundo espiritual, encontramos otra situación completamente diferente y nos causa cierta dificultad de entender esa nueva concepción espacio-temporal. Ahora, nos volvemos más sensibles. Quien vive esta experiencia, irremediablemente, esa sensibilidad se expande, se amplía y se abre la intuición hacia nuevas realidades psíquicas que antes no contemplábamos. Es muy interesante, ¿no? Una experiencia cercana a la muerte vivida, por ejemplo, por un materialista, ¿no? ¿Cómo cambia eso su punto de vista? O por aquellas personas que son ceñidas a los conceptos de orden muy estructural, muy formal, muy metidos sobre la ciencia y cosas de ese estilo, pues encuentra que hay otra realidad distinta, ¿no? Y eso nos lleva a tener una visión alterada de la realidad física, con notable reducción de preocupaciones y de miedos. Siempre se nos ha vendido la idea de que la muerte es algo terrible, hasta dolorosa y no sé cuántas, y caemos en cuenta que es realmente una transición, ¿sí? Y que realmente lo más importante es que no morimos, sino que cambiamos de estado. Ese es un consuelo extraordinario. Y quien lo vive, pues obviamente en carne propia, lo ha sentido, pues tiene esa vivencia que lo hace diferente. Entonces hay unas consecuencias fisiológicas que son típicas. La persona que ha vivido estas experiencias cercanas a la muerte, pues además de perder el miedo a la muerte, actúan de una manera mucho más abierta, mucho más amplia, actuando como jóvenes, mucho más alegres. Se siente que tiene sentido la vida, nos brillan los ojos, sentimos el deseo de la vida, tenemos una piel mucho más luminosa, nos sentimos más agradados y se generan cambios sustanciales en los niveles de energía. Esos decaimientos, esas depresiones, esas angustias anteriores, ya como que no se tienen con la misma frecuencia y nos volvemos más sensibles en los sentidos. Nos volvemos más sensibles a la luz, a los sonidos, a los niveles de ruido, etc. Y se aprecian más otro tipo de tendencias. Por ejemplo, en la música, ¿sí? Se aprecia mucho más la música que es la música clásica, digámoslo así, ¿sí? La música brillante, que no los niveles de rumba, de cosas de estilo, porque la sensibilidad es distinta. Y las personas que viven esto en general se vuelven más abiertas, abren su mente, son más receptivas a lo nuevo, a lo diferente, y ven el mundo no con esa concepción cerrada, cuadriculada de nuestro marco de pensamiento terrenal, sino que se ven todas las posibilidades posibles de haber. Entonces, las cosas nuevas, las cosas se ven como nuevas, aunque no lo sean, y se reducen o eliminan el aburrimiento, se tolera mucho mejor el estrés, sanan más rápidamente y evidencian cambios en el funcionamiento de su cerebro. Ahora tienen como más libertad para pensar, para actuar de manera distinta. Asimilan las sustancias con mayor rapidez. Mira qué interesante eso, ¿no? Hacen atracción, como decíamos, por la música clásica, sonidos naturales, se aprecia mejor la naturaleza,
los sonidos melódicos de la naturaleza, de un río, una cascada, una cosa de estilo, ¿sí? Y somos más proclives hacia la armonía, hacia las melodías, hacia esas expresiones valiosas que no siempre apreciamos. Y se tiene preferencia por la luz, por estar la apertura, ¿no? Puertas abiertas, ventanas, apreciar el mundo en el cual se está viviendo. Y se desarrolla una gran habilidad para fundirse con las cosas, para sentirlas. Muchas veces, por ejemplo, no apreciamos el color de la madera, no apreciamos las texturas, no apreciamos la fuerza de los colores, cosas de estilo. Y después de una vivencia de esas, tenemos más claridad en eso. Lo natural atrae mucho más. Entonces atraen los animales, los pájaros, los niños con su sola presencia, y tienen una gran capacidad de entender su lenguaje. Nos volvemos mucho más amplios. Curiosamente, quien ha vivido estas experiencias cercanas a la muerte desarrollan talentos que estaban ahí, ocultos, ¿sí? Entonces la comprensión de ciertos conceptos o las sensaciones frente a la música o habilidades que antes no se tenían o la comprensión de ciertos elementos se tienen más. Los recuerdos, por ejemplo, se vuelven mucho más vívidos. Acuérdense que durante esa experiencia cercana a la muerte le devuelven la película muy rápidamente. Entonces, una vez pasada la experiencia, pues se vuelve a repasar muy fácilmente aquellas experiencias que ya se han tenido, pero se ven con mayor claridad. Y en general, se tiene una gran evidencia, una percepción de, por ejemplo, las moléculas de agua transportadas por el aire. Se pueden ver con más claridad, porque en general los sentidos logran desarrollar mucha más agudeza. Se tiene una conciencia de campos energéticos invisibles y se da, por ejemplo, la percepción de los factores meteorológicos, el sentir cuándo va a llover, cuándo va a hibernar, cuándo se van a crear temperaturas distintas, ¿sí? Se tienen procesos extracorpóreos como rutina, ¿no? Fácilmente a través del sueño se logra esa sensación de poder salir del cuerpo y transportarse más fácilmente. Los sueños se hacen mucho más vívidos, ¿no es cierto? Y aquí hay un caso que ilustra todo lo que hemos venido diciendo. Es el caso del bombero Jake, que se conoce como las huellas digitales de Dios, y eso se puede encontrar en Amazon, ¿sí? Huellas digitales de Dios. Esto fue citado por la Federación Espírita Española como una experiencia cercana a la muerte en un grupo de bomberos. Esto se colocó en un post del martes 21 de noviembre del año 2006 por la Federación Espírita Española. Una interrupción. ¿No están pasando las diapositivas para que lo puedas revisar? ¿No están pasando? No, Pachito. Ándale. Volvamos a cargarlas. ¿Se está viendo ahí la imagen del bombero? Ahora sí, Pachito. ¿Y ahora? Sí, ¿Cambió? sí, cambió. Bueno, ese es un bombero especializado. Él siente que descender por un transporte aéreo a fuegos especialmente problemáticos del bosque, especializado en eso, ¿no? Recuerden que en Europa, en Estados Unidos, se dan con mucha frecuencia esas quemas de bosques. En 1989, Jake, jefe del equipo, y dos tripulaciones de 20 personas afrontan fuego en la cima de una montaña escarpada a 40 grados, o sea, una pendiente muy alta. El viento empieza a soplar para arriba,
los árboles delante de los hombres y mujeres que bajaban la cuesta se encendieron en llamas de una manera extraordinaria, con una fuerza muy explosiva. Y entonces se genera un fuego muy especial que se da mucho en los incendios forestales, que es el incendio especial que genera láminas de fuego en el suelo. ¿Sí? Entonces todo el suelo se incendia y es muy difícil combatir. El equipo de gente se llena de pánico, empieza a intentar volver para arriba nuevamente porque el fuego no los deja llegar por un sendero que habían construido. Pero entonces allí los árboles se inflaman y el fuego inunda completamente las inmediaciones. El oxígeno que alimentaba las llamas era chupado de cerca del suelo, donde las personas luchaban por respirar. Y de uno de los hombres y mujeres, uno a uno iban cayendo a tierra, pues asfixiados por la falta de oxígeno. ¿Sí? En ese momento Jake dice, bueno, esto es todo. Aquí quedé yo voy a morir. Él siente entonces en ese instante la sensación de que va a flotar. Y su cuerpo cae en una zanja. El ruido, el calor, la confusión de ese infierno que lo rodeaba se va, desaparece. Y Jake se siente completamente en paz. Ve a otros bomberos que estaban flotando en el aire sobre sus cuerpos. O sea, no es solamente él. Y entonces él mira a un compañero, a José, y le dice, oye, mira, José, tu pie que estaba torcido ahora está derecho. ¿Sí? Le llama la atención. Y la luz, esa fantástica luz que ellos ven delante suyo, se ven más brillante que el sol, que ilumina una superficie muy blanca como un campo de nieve. Y sin embargo, dice él, yo podía mirarla y no me hería los ojos, no me hería los ojos, era una luz supremamente brillante. Ve entonces allí a un personaje muy interesante que es su bisabuelo, ¿sí? Y empieza a mirar él la posibilidad de incursionar a ese nuevo espacio o de volverse. Y se ve ante la disyuntiva de volver a la tierra o no volver. Y él piensa, sería devastador volver al cuerpo que está horriblemente quemado e implorar a su bisabuelo que por favor lo dejara quedarse. Pero le informan que ni él ni ninguno de los miembros de ese equipo que eligiesen volver sufrirían los efectos dañinos del fuego. Es una promesa muy linda, ¿no? ¿Sí? En el mundo espiritual dicen, vaya tranquilo, que no, ustedes no van a vivir esa experiencia terrible de estar con quemaduras graves en todo su cuerpo. Para Jake, pues fue un acontecimiento doloroso. Las herramientas quedaron completamente fundidas, pero fue capaz de andar cuesta arriba en una especie de burbuja protectora. ¿Sí? Él no escuchaba ni sentía la turbulencia a su alrededor y obviamente los fragores del incendio, ¿no? Había un grupo de personas salvadas que se arrodilló en oración para dar gracias al Señor por su liberación. Todos los miembros del equipo escaparon y la única evidencia visible de que lo habían pasado juntos eran unos pocos pelos chascomados, chamuscados. Imagínense, ese grado de protección que tuvieron en ese momento, ¿no? Ellos sintieron básicamente que habían estado realmente muertos y volvieron nuevamente a la vida. Yo dijo que al comparar los informes de sus diversos episodios, los hombres y las mujeres se quedaron asombrados porque cada uno de ellos había experimentado algún tipo de experiencia cercana a la muerte. O sea, no fue él solo. Cada uno de los que vivieron esa experiencia, ¿sí? Dijeron, oiga, pero a mí me pasó más o menos lo mismo. Y yo estaba viendo tal cosa. Y yo tuve tal sensación. Y al final vivieron más o menos el mismo resultado. Entonces veamos cuál puede ser la argumentación y la contraargumentación. Entonces, en teoría, pues había una muerte real, ¿cierto? Estaban en medio de ese fuego, de esa situación. Y en teoría, pues estos seres habían muerto, ¿sí? Pero entonces,
esas experiencias cercanas a la muerte, que viven esa experiencia real, aumentan en los casos. ¿Por qué aumentan de esa manera? ¿Qué es lo que está pasando alrededor de todo esto? Comprenderlo nos debe llevar entonces a entender que no necesariamente son los medicamentos los que producen ese estado de sensaciones, sino que es una experiencia que es más de corte espiritual que de corte material. Porque alguien dice, no, es que los enfermos que vivieron toda esta situación fueron alterados por los medicamentos que tomaron, o lo que les inyectaron, o lo que les quedó en el cerebro, etcétera, ¿cierto? Hoy en día se tienen experiencias más cercanas a la muerte en virtud de que hay más tecnologías modernas y técnicas más avanzadas de recuperación, de resucitación. Entonces, fácilmente puede volver a tener esta experiencia como mostrábamos en la película. Muchas veces se ha encontrado que los medicamentos, en lugar de ayudar a tener estas experiencias cercanas a la muerte, pues estorban el fenómeno, porque nublan la capacidad de desarrollo de las sensaciones. Por ejemplo, el caso del Valium, que es muy marcado para poder ayudar en estos casos extremos, pero entorpece eso. Igual papel juegan los anestésicos, el alcohol, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la mayoría de los relatos de casi muerte proceden de personas que no habían sido medicadas o lo habían sido después. O sea, los medicamentos ahí como que no tienen esa intervención que otros le achacan. Algunos dicen, no, pues la falta de oxígeno. Entonces el cerebro reacciona frente a esa falta de oxígeno y genera alucinaciones, ¿sí? Hay una directora de enfermería de Oakwood Health de la comunidad de Madison que cita allí, donde dice, las personas que están viviendo esas experiencias sufren ese tipo de alucinaciones precisamente por la carencia de oxígeno. Entonces, cuando hablamos de alucinaciones, podemos hablar de variaciones de oxígeno, ¿sí? Pero las experiencias cercanas a la muerte producen lucidez, producen experiencias con mucha claridad, con muchos detalles, y no la confusión que produce solamente la variación de oxígeno. Algunos dicen que es una estrategia cerebral para adaptarse a una muerte cercana. Es como una reacción espontánea del cerebro. Pero hay quienes dicen que ningún cadáver ha resucitado jamás para narrar la experiencia en el lugar de la muerte. Y la verdad es que son centenares, si no miles, las experiencias que se dan desde mucho tiempo atrás, que algunas se han documentado y otras no, pero son muchísimas las experiencias que se han tenido al respecto de eso. Hay un caso que es el de Bradshaw, de Ricky Bradshaw, que se dio en 1975. Él habla de un trauma de atrapamiento entre dos carros que echaron reversa en un aparcamiento de una tienda de comestibles y lo atraparon, ¿sí? Entonces quedan intactas la espina dorsal y las ramificaciones nerviosas. Pero entonces se logra, el impacto fue tal que al final se tiene una muerte certificada. Sí, efectivamente, el fulano se murió. Se pide permiso para hacer prácticas médicas con este señor y tras una hora se ve que el monitor cardíaco estaba estropeado y que se siente que hay cambios fundamentales en este personaje. Hay un caso de George de Rodonaia, que es un disidente activista del comunismo en Georgia, ¿sí? En Tiflis. En 1976 es arrollado 2 veces por un agente de la KGB, ¿cierto? Declarado muerto y lo trasladan al depósito de cadáveres. Y se mantiene en congelamiento durante 3 días. Es trasladado a la sala de autopsias
Pero al final vuelve nuevamente y relata sus experiencias cercanas a la muerte. Casos como estos se dan muchísimo y se mantienen en la Fundación para la Investigación de las Experiencias Cercanas a la Muerte. Los investigadores que están acumulando esta información están analizando la forma como acontecen estos cambios, las experiencias que se tienen y buscan encontrar las variables comunes y no comunes en todo esto. Aquí hay este personaje que hace una documentación sobre la vida es por siempre y la vida es para vivirla. Este personaje, Wheeler, compone música alrededor de eso y llega a la conclusión de que la muerte es tan solo una palabra de 6 letras. ¿Sí? Muy interesante eso. Bueno, yo creo que sobre este tema habría mucho más que decir, pero lo que sí podemos afirmar que las experiencias cercanas a la muerte son experiencias que nos permiten, muy importante, comprobar la inmortalidad del alma. Y se seguirán sucediendo, claro, se siguen sucediendo todos los días, se siguen documentando y se siguen analizando. No hay un punto final sobre este tema. Se seguirán sucediendo muchas veces, pero cada vez estamos más cercanos a la comprensión de que definitivamente no somos seres corporales, somos seres de orden espiritual que tenemos temporalmente una vivencia corporal. Y cuando llega nuestro momento, pues sencillamente desencarnamos. Pero si las condiciones de orden fisiológico se dan, yo puedo asomarme temporalmente a ese portal del otro lado de la vida, sobre todo para poder tener la oportunidad de reflexionar y de hacer un replanteamiento de mi vida. Ojalá todos tuviéramos la experiencia de rehacer ese planteamiento. Mi punto es que, pues sí, no necesitamos una experiencia cercana a la muerte para saber que podemos cambiar y podemos mejorar. Las experiencias cercanas a la muerte la tienen unas pocas personas. Podemos conocerlas, documentarlas, analizarlas, pero todos los días hemos de saber una cosa: estamos más cercanos a la muerte. Así estemos con plenitud de nuestra salud, todos los días que amanece estamos un paso más allá hacia la muerte. Y lo que podemos hacer, sin lugar a dudas, es lo que hacen los que han regresado de esas experiencias cercanas a la muerte: sensibilizarnos y caer en cuenta del enorme regalo, el enorme presente que nos ha dado Dios en nuestros procesos encarnatorios. Y que debemos aprovechar la experiencia que estamos viviendo para reencauzar nuestra vida. No tenemos que tener la experiencia cercana a la muerte para tener ese cambio de carácter, ese cambio en nuestro temperamento y ese cambio en nuestra manera de actuar. Podemos hacerlo y yo creo que es un deber hacerlo. Mis hermanos, mil gracias por su presencia en la tarde de hoy y espero que esto nos quede como lección de cómo Dios misericordioso nos da muchísimas posibilidades para seguir adelante en el camino de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Pachito León, por esta presentación de la conferencia de esta tarde. Agradecemos también a las más de 40 personas conectadas desde Bogotá, Cali, Cartagena, Santa Marta, Chía, Zipaquirá, Sogamoso, Facatativá, Ibagué, Mosquera, Madrid, Bucaramanga, desde Argentina, Miami, Nueva York, Guayaquil, Arequipa, Lima, Costa Rica, Viña del Mar y Santiago de Chile, República Dominicana y Venezuela también, entre otros. Hay una pregunta, Pachito, pregunta César Ibáñez Oviedo: buenas tardes, quisiera saber cuál sería el medio correcto para compartir experiencias
una de carácter espírita y otra relacionada con este tema. Muchas gracias. Los medios son múltiples, ¿no? Hay muchas experiencias cercanas a la muerte relatadas en artículos, documentos de orden médico, científico, pero también hay relatos que son de orden espírita. Yo diría que más que compartirlo es vivenciarlo. Y yo diría que pues hay múltiples publicaciones en ese mismo sentido. Lo que es claro es tratar de entender con mayor profundidad la importancia que tiene esto para nuestra vida espiritual. Eso sí es lo que tenemos que vivenciar. Las experiencias todas tienen como la misma conclusión, ¿no? Digamos, los científicos lo que hacen es el análisis, la parte estadística, la relación entre un sexo y otro, etcétera. Ese tipo de orden analítico, científico, que es importante, pero no conclusivo. Lo que sí es conclusivo es el conocimiento espírita que nos ha regalado el Espíritu de verdad. Es entender cómo esas experiencias que se dan en todas las latitudes, en todas las creencias, etcétera, cómo efectivamente se relacionan con lo que nos ha enseñado el mundo espiritual. Y lo más importante es, como decíamos al final de la charla, es, bueno, ¿y qué consecuencias tiene esto? No necesariamente yo tengo que vivir la experiencia cercana a la muerte, sino que tengo la posibilidad de tener una vivencia todos los días en donde puedo mejorar mi vida y pueda hacer que mi futuro sea completamente diferente. De eso se trata. Claro, muy bien explicado, Pachito, en relación a estos análisis de tipo filosófico y también, pues, obviamente, entender que la doctrina espírita nos ayuda a explicar qué es lo que ocurre en ese proceso, ¿no? Que es el desligamiento parcial del perispíritu para tener estas experiencias espirituales y el regreso nuevamente a su cuerpo, como aparecía en el video que nos presentó de esta película, ¿no? Porque cuando no se desliga completamente el espíritu, esa experiencia sigue siendo una experiencia cercana a la muerte. Cuando no hay desligación total, pues ya La de muerte. experiencia cercana a la muerte termina en la muerte o desencarnación, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia en el proceso de la desencarnación, ¿no? Muchas gracias, Pachito. No hay más preguntas. Entonces, vamos a dar nuestros agradecimientos a todos los presentes, especialmente a nuestro conferencista de la tarde de hoy y para todos los que deseen volver a ver la conferencia o a recomendarla hacia otras personas que quieran profundizar el tema. Estas conferencias quedan grabadas en el Facebook de Sendero de la Esperanza y también en la página de YouTube para que todos podamos poder volver, digamos, a reflexionar escuchando las conferencias. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. Les desea Sendero de la Esperanza. Chao.